Lo más triste es cuando usted pasa la tierra, nace, vive y muere, es irse al infierno. Eso es lo peor que hay. Lo peor que hay para un hombre es no conocer a Jesús en la tierra mientras tenga vida. Eso es lo peor que el hombre puede pasar, porque el hombre camina en la tierra y vive un desierto sin Jesús. Hay muchos hombres que han partido y nunca aprovecharon el tiempo que Dios les dio. ¿Sabe, mi querido hermano? Dios le da la oportunidad una vez en la vida a un hombre para que se encuentre con Dios. El hombre tiene un solo llamado en la vida cuando Jesús le llama. Si el hombre no lo aprovecha, irá al infierno. Y después que entra al infierno, no puede salir de ahí nunca más. Eso lo dice Jesús en la Escritura. Jesús dice, cuando el rico estaba en sus riquezas comiendo en la mesa y Lázaro estaba a los pies del mendigo, el mendigo Lázaro estaba a los pies de la mesa ahí comiendo de las migajas. Un día murieron los dos. Un día murieron. El rico seguramente le hicieron un tremendo velorio con pompas, estatus, mucha gente ahí. Pero Lázaro murió en su pobreza. Jesús dice que cuando Él abre y revela lo que estaba ocurriendo en ese lugar, el rico lo vio. El rico estaba ahí en el infierno. El rico se estaba quemando en una llama que no consumía, sino que atormentaba. El rico estaba ahí. Y el rico tenía, mi querido hermano, tenía la visión, tenía el ojo, la visión espiritual, tenía la mente, pensaba, hablaba, pero no podía salirse de la llama que le quemaba. Es una llama eterna de sufrimiento. Y el rico dijo, cuando miró al cielo y vio a Abraham en el seno arriba y vio a Lázaro, le dice: permite que Lázaro venga, porque aquí tengo una sed insaciable. Permite que solamente sus dedos mojen mi lengua, mi boca. Y el rico solamente escuchó. El rico solamente escuchó cuando Abraham le dijo: hijo, todo lo tuviste en la tierra. Todo lo tuviste. Tuviste dinero, tuviste posesiones, tuviste estatus, pero nunca te acordaste de Dios. Es difícil que pueda bajar Lázaro, y es difícil que alguien pueda salir del infierno. Jesús revela lo tremendo es para un hombre ir al infierno sin Dios. Es una llama. Dice: porque aquí hay una llama que me quema y me atormenta cada día. Mi querido hermano, si usted tiene un amigo que no conoce a Jesús, si usted tiene un familiar que no conoce a Jesús, llévele ese mensaje. Llévele el mensaje que sin Cristo el hombre va al infierno. Dígale la verdad. No le acomode el evangelio. Dígale que sin Cristo va al infierno. Dígale a su amigo, a su compañero de trabajo. Dígale, hable. Porque si usted no habla, Dios le va a pedir cuenta de aquello que usted no dijo. Ojalá Dios salve al máximo de personas. Jesús viene a buscar su iglesia. Pero si usted no habla, si usted no abre su boca, si usted no dice que sin Cristo el hombre va al infierno, usted va a ser culpable de juicio. Porque teniendo su gente a su alrededor, la gente, las personas que trabajan con usted y no saben de Jesús, van a morir en ignorancia. Pero usted va a tener que dar cuenta a Dios, porque no le dijo que había un camino hacia el cielo que se llama Jesús. Ese es el pecado más grande que un cristiano puede cometer en la tierra: en no decir que Jesús salva, en no decir que Jesús salva, restaura y que Él es el camino. ¿Comprende? Ese no es el mensaje de la mañana, pero yo tengo que decir lo que Dios pone en mi corazón. Usted se puede gozar en esta mañana tocando el cielo, pero la pregunta que yo le hago: ¿y su amigo tocará el cielo? ¿Su compañero de trabajo tocará el cielo? ¿Su compañero de estudio tocará el cielo? ¿Mirará el cielo? Usted puede estar gozándose en el Señor, pero ¿y sus amigos, sus familiares? ¿Llegarán al cielo? Pero si usted la antorcha encendida, usted tiene a Jesús en su corazón, usted es la luz que alumbra en esta vida. Usted es la luz.
Usted es la lámpara. Usted debe brillar con el mensaje del Evangelio. Pero ¿y su familia? ¿Su vecino? Usted está bien. ¿Y los demás están bien? Pero van al infierno. Usted va al cielo, está contenta, contento. Dios no está contento. Está contento por usted, pero no está contento cuando la gente va al infierno. Escuche bien, el infierno no fue hecho para los hombres. El infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Pero la gente, ¿por qué va allá? Porque rechaza el mensaje del Evangelio. Rechaza a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Lo rechazan. Entonces Dios no quiere que el hombre vaya al infierno. Por eso le ha puesto a usted en esta tierra, para que alumbre y usted sea sal. Usted le diga al hombre que necesita a Jesús. ¿Me comprendió? Dios no quiere que nadie vaya al infierno. ¿Pero por qué van al infierno? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no está sazonando en este tiempo. No está cumpliendo la labor de sal. ¿Y qué significa sazonar? Significa que usted pueda llegar con el Evangelio. No es malo que usted se goce. Lo malo es que usted no hable. Que el Evangelio sea para usted. ¿Y los demás? ¿A quién invitó usted en esta mañana? ¿A quién invitó en esta semana para que venga a la iglesia? ¿A quién invitó usted? A nadie. Usted no invitó a nadie. ¿Sabe por qué? Pues usted está feliz, está cómodo sirviendo al Señor. Pero Dios necesita a los demás. ¿Por qué cree usted que se escribió Marcos capítulo 16? En la gran comisión. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, predicándole el Evangelio. ¿Por qué hay tanta gente sufriendo? ¿Sabe? Cuando uno se levanta, cuando Jesús se levantaba y miraba a la gente, decía: son como ovejas que no tienen pastor. Y a esa también tengo que llamar. El Evangelio no es para algunos pocos, el Evangelio es para toda la humanidad. Vamos a ir a lo que estábamos conversando. ¿Cuántos reciben la palabra que el Señor puso en mi corazón? Se la entregué, ya se la entregué, ya soy libre. Libre, Señor, ya le entregué la palabra. Usted sabe lo que hace con ella después. Vamos a continuar y vamos a ir a Segunda de Crónicas capítulo 20. No se me ponga triste. Reciba con gozo la palabra y usted pueda ir y hacer la voluntad de Dios, predicar el Evangelio. No se me ponga triste. Vamos a gozarnos en el Señor, ¿ok? Sigamos con el mismo gozo. Segunda de Crónicas capítulo 20. Y estábamos hablando del rey de Judá. ¿Quién era? Josafat. El rey de Judá es el rey Josafat, descendiente de David y de toda la línea, ¿ya?, de reyes. Pero este rey era muy bueno, porque hacía la voluntad de Dios. Y en medio de todo esto le estoy solamente retomando lo del domingo pasado, para entrar a lo que nosotros tenemos hoy día. Este rey recibió el elogio de Dios. El rey Josafat había obedecido a Dios y sus antecesores eran desobedientes, malos, como por ejemplo el rey Acab era el más malo de todos, con Jezabel su mujer. Así que Josafat fue uno de los reyes que agradó a Dios. Mi querido hermano, si usted agrada a Dios, Dios se va a gozar con usted y le va a levantar y le va a bendecir. Es tremendo cuando Dios dice de usted: oh, mi hijo fiel, mi hija fiel. ¿Por qué? Porque hace la voluntad de Dios. Entonces Josafat era un rey que quiso hacer la voluntad de Dios. Restauró la adoración en Judá. Sacó los ídolos y trajo la adoración, trajo los levitas, trajo el canto a Israel, a Judá. Trajo la alabanza. Y en medio de todo eso, las reformas. Trajo la economía. Dios le prosperó. Pero en medio de todo eso, él vive una situación complicada donde un gran ejército tripartito, los moabitas, los de Siria. Estoy leyendo el versículo 2. Cuando le dan la noticia
que viene Moab y de Amot, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat. ¿Para qué? Se juntaron para destruirle, para matarlo, para subyugarlo delante de la presencia, para destruir Judá. Pero este rey tuvo temor de Dios. ¿Usted sabe lo que es el temor? Proverbios capítulo 1 o Salmos también 1 dice: el temor es el principio del temor al Señor, que es lo que es. Entonces, ¿qué fue Josafat? Josafat fue sabio. Él no fue y consultó, como le decía, a un brujo, como lo hizo Salomón, para ver el futuro. No. Él no fue al horóscopo. Usted sabe que todos los signos zodíacos son todos satánicos. Usted no los vea porque hay que liberarlos de demonios. Se lo digo al tiro. La brujería, hechicería se levanta contra el Señor y Dios se revela y lo castiga. Yo quiero decirle, ningún cristiano debe permanecer, ni existir, ni cohabitar, ni leer el horóscopo, ninguna cosa del zodiaco, porque todo es del infierno. Se lo digo al tiro. Hay que liberarlos de demonios, de adivinación. Eso es adivinación. Así que si usted lo ha hecho, arrepiéntase y eche para afuera todo este tipo de ocultismo. No lo haga, porque a Dios le desagrada aquel que consulta a los astros y todo este tipo de ocultismo. ¿Ya? Entonces Josafat no hizo eso lo que hizo Saúl, sino que Josafat tomó la decisión más sabia que un hombre que teme a Dios puede hacer. Si usted teme a Dios, haga lo correcto. ¿Qué hizo Josafat? Se dice que la oración que hizo Josafat se puede tomar de modelo porque es extraordinaria. Vamos a ir a Crónicas capítulo 20, segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 6, dice: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú? Y empezó a orar. ¿Dónde se juntó? Se juntó en Judá, en el templo. ¿Qué hizo Josafat? Y tomó y se fue a un lugar especial para orar. Y dijo: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Entonces, ¿qué hizo este rey? Este rey se paró, no consultó a nadie. En medio de la asamblea se fue a un lugar, al lugar nuevo. ¿Y qué hizo ahí? Hizo lo que todo cristiano debe hacer cuando tiene un problema. No ir a pelear, no ir a discutir, no ir a confrontar, no ir con venganza, sino que todo cristiano debe ir a la presencia de Dios. El que teme a Dios tendrá que ir ahí. Entonces, ¿qué hizo este rey? El verso 6. Después que se apartó, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres. ¿Cómo oró? Jehová, Dios, ¿de dónde? De nuestros padres. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿Qué está haciendo Josafat? Josafat está reconociendo quién es Dios. Está levantando y ahora viene con una adoración en ese lugar. ¿No eres tú Dios? ¿De quién? De nuestros padres. Y más encima le dice: y tienes dominio, reconoce su autoridad, lo alaba. Y dice: sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano la tal fuerza y poder que no hay quien la resista. Entonces, cuando nosotros vemos a Josafat, parece que tiene una línea con Jesús. Jesús cuando dice: cuando ustedes van a orar de esta forma, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué está haciendo?
Que cuando usted entra a la presencia de Dios, no le puede decir: Señor, ¿sabe? Hola, buenos días, yo necesito que me des pan, que me des economía, casa, tengo problemas, sáname. No, Dios no es su farmacia, Dios no es su proveedor. Dios es Dios santo y verdadero. Usted cuando va a la presencia de Dios, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Está diciendo que cuando usted va a la presencia a orar a Dios, le dice: Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que la oración, primero usted exalte a Dios, reconozca a Dios, quién es, en su vida y en su casa, en su familia y en su corazón. Usted no puede ir a la presencia de Dios y decir: oh Dios, mire, tú necesito todas las cosas, ¿por qué no me das? Oiga, Dios no es su empleado. Dios no es su negocio. El cielo no está puesto ahí porque usted es hijo de Dios. El cielo está abierto para aquellos que temen a Dios y le reconocen como el único Señor santo y verdadero. Eso es lo que Jesús está enseñando. Usted, si quiere aprender a orar, ore de esta forma. Cuando usted va a la presencia de Dios, nunca se lo olvide: Dios está en el cielo, usted está aquí en la tierra. Cuando Isaías el profeta dice, y cuando ve y ora a Dios, dice, él recibe una visión, dice: la tierra está puesta, ¿dónde? En el hueco de tu mano. Ahí está la tierra. Escuche bien, ¿quién es Dios? Mire la tierra donde está, en el hueco de su mano. Porque Isaías, el profeta, uno de los mayores, no puede explicar a Dios. Entonces lo explica con una forma tan entendible para decir cuán grande es Dios. Y dice: Dios tiene la tierra en el hueco de su mano. ¿Qué le está diciendo Isaías? Isaías está teniendo una visión, está teniendo una palabra profética. ¿Quién es Dios? O sea, la tierra, ¿cómo es la tierra? Así. ¿Y dónde cabe? En el hueco de su mano. ¿Y cómo la mano de Dios es tan grande? Entonces, Dios es tremendo. Dios es grandioso, es grande. Y miren, más profundo la visión de Dios. Y dice: y Dios, le está diciendo Isaías, después que le mira la tierra en el hueco de su mano, dice: y Dios le mira a la tierra y ve a sus moradores como langostas. ¡Aleluya! Dios es grande. Usted está en la tierra. Cuando usted va a la presencia de Dios, usted tiene que saber que Dios es grande. Porque si usted no sabe y no sabe distinguir entre Dios y los hombres, usted se va a equivocar con Dios. Dios es santo, poderoso, grande. Él no cabe aquí, Él es todo. Dios es poderoso. Isaías está mirando y Dios está revelando quién es su grandeza. Por eso es que en el capítulo 6 de Isaías dice: y cuando él fue al templo a orar, Isaías, dice, solamente sus faldas, escuche bien, sus faldas llenaban todo el templo, la falda de Dios, la pura falda. Esto, porque Dios no lo puede encajonar en un templo. Dios es más que esto. Sus faldas llenaban el templo. Y la visión que tiene Isaías de Dios es la visión que usted y yo debemos tener de Dios cuando usted entra en su presencia a orar. Por eso es que algunos comen chicle pensando que no, otros están con el teléfono chateando dentro de las reuniones. Mi querido hermano, tenga temor de Dios, porque Dios es celoso con su pueblo. Dios le va a corregir porque no ha sabido usted distinguir entre al Dios que alaba y al Dios de los hombres. ¿Cuál es el Dios de los hombres? El sistema, los dioses, los ídolos, sáquelos para afuera y usted no compare a Dios. Cuando venga la presencia de Dios a este lugar, usted sabe que Dios está aquí, santo es. Isaías, mire, yo quiero decirle, cuando Isaías el profeta ve la falda del templo, dice, cayó como muerto. Cayó como muerto. Y es más, el profeta dice, ay de mí que voy a ser consumido por Dios, voy a ser muerto por Dios, porque mis ojos han visto al Dios del cielo. Él reconoce a Dios y tiene temor de Dios, y más encima tiene miedo,
porque Dios está ahí. Y él dice, miserable de mí, mis ojos han visto a Dios. Y yo entendía, el profeta Isaías entendía muy bien lo que decía el Antiguo Testamento y los profetas. Nadie verá a Dios y vivirá. Entonces él tenía tanto miedo que Dios lo iba a matar. Pero ¿qué hace Dios? Dios envía a sus ángeles. Querubines estaban volando. Y uno de los querubines toma una tenaza. Escuche bien, una tenaza. Y va volando al fuego de Dios. Y de ahí toma un carbón encendido. Y lo lleva volando, porque tenían alas. Y toca los labios del profeta. Y quema su pecado, lo santifica. Y Dios lo toca y cobra su fuerza. En ese momento pudo escuchar a Dios. Antes no lo escuchaba. ¿Sabe por qué? Porque el pecado te bloquea para escuchar a Dios. Isaías no podía escuchar a Dios porque su pecado le bloqueó. Por eso le limpiaron, le quemaron su pecado. ¿Usted está comprendiendo? Entonces el rey Josafat tenía temor de lo que estaba pasando, del ejército que venía. Él va a la presencia de Dios. Mi querido, yo le digo, joven, anciano, hermana, hermano, la Biblia es para todos iguales. No porque usted es joven le van a abonar. No, no se confíen. Ustedes los jóvenes no se confíen que le van a abonar porque son jóvenes. Ay, pobrecito. No. A ustedes le van a corregir si se portan mal. Porque Dios no es igual que su papá, que su mamá. Tolerantes. Dios le va a corregir aunque sea joven, aunque tenga 20, 15 años, 16 años. Cuando usted se porta mal, Dios le va a corregir porque le ama. Eso lo quiero decir esta mañana a usted. Sí, no se hagan nada mucho que con Dios nosotros vamos a jugar. No, ustedes no van a jugar con Dios. No van a jugar con Dios. Le van a corregir. Y si usted se porta mal, le van a corregir. Y Dios tiene sus métodos. ¿Escuchó? Dios tiene sus métodos. Mejor pórtense bien con Dios. La Biblia dice así: Josafat entró a la presencia en un lugar apartado y oró allí. Él oró de esta forma. Primero, comenzó su acto de adoración a Dios. Jehová Dios nuestro, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿No hay quien te resista? Entonces, Josafat el rey reconoce el poder y dominio de Dios. Usted vino a escuchar esta mañana una palabra, ¿cierto? Escúchala. No hay quien reconoce el poder y el dominio. Josafat tenía entendido que al Dios que servía no era cualquier cosa. Usted tiene que comprender esta mañana, el Dios que sirve no es cualquier cosa. Usted dice, bueno, a mí no me van a ver, voy a la iglesia nomás los domingos. Nada, yo quiero decir que Dios le ve incluso en el secreto de su corazón. Aun cuando usted se esconde en su casa, usted cree que Dios no lo ve. Yo quiero decirle que sí lo ve. Porque dice que Dios lo ve todo. Todo lo que usted piensa, y antes que salga su pensamiento, también lo ve. Lo voy a citar, tiro un versículo que viene, que el Señor me está ayudando. David dice, antes que mi embrión fuera formado en el vientre de mi madre, tú ya lo sabías. ¿Qué le parece? Si usted cree que Dios no sabe que usted iba a estar hoy día aquí, mi querido hermano y hermana, en Dios no hay coincidencia. Dios sabe cómo usted salió de su casa. Dios sabe cuánto reclamó, cuánta flojera tiene. Pero Dios sabe lo que usted dice, lo que piensa. Dios sabe todo. Todo lo sabe Dios. Porque Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. A Él puede estar aquí, allá, en su casa, en todo lugar. Dios está en todo lugar. Pero Dios no es un árbol. Para que no crea usted a los ocultistas ahí que Dios está en un árbol, en la naturaleza. No. Dios está en espíritu y en verdad, en todo lugar. Él gobierna todo. Isaías lo vio. También este rey también lo ve que Dios, su poder está en todas partes. Sigamos. Entonces el rey Josafat entendió que Dios era grande. Por eso asiste y proclama, dice,
el Dios de nuestros padres. ¿Por qué de nuestros padres? ¿Cuál era la línea de Josafat? David. David había revelado quién era Dios. Pero no Saúl. Saúl no está considerado aquí. David sí. ¿Se da cuenta la importancia de la línea suya que usted deja a sus hijos? Porque el Dios que pueden conocer sus hijos es el mismo Dios que usted le puede transmitir quién es Dios. Si usted le enseña a sus hijos, o usted sin que diga nada se porta como un papá light, como un papá superficial, como que Dios hace concesiones con usted, su hijo también va a hacer concesiones con Dios. Y sus nietos también hacen concesiones con Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted no mantuvo la rectitud delante de Dios. Entonces esto se va a transmitir a sus hijos, a los hijos de sus hijos y también a su cuarta generación. Eso quiere decir que el modelo a seguir debería ser el padre y la madre en Cristo Jesús. Pero si usted no es un ejemplo en la vida cristiana, en su casa, en la sociedad que vive, sus hijos van a ser igual que usted. El mismo molde que le dejó es el mismo molde que va a seguir sus hijos. Porque cuando usted ve al rey Josafat, él lo primero que dice, el Dios de nuestros, ¿quién? Padres. Bueno, no tenía tantos papás, tenía uno solo, pero David lo consideraba padre desde ahí hacia adelante. Entonces los hijos van a imitar la línea que usted le deja. Segundo, ¿qué hizo Josafat? Se apoyó en el pacto de Dios con su pueblo. Y dice así, verso 20, segunda de Crónicas, capítulo 27, dice, Jehová, Dios de nuestros padres, verso 6, Dios nuestro, segunda de Crónicas 27, y dice, ¿a quién vamos a acudir en busca de socorro? ¿Y en quién vamos a confiar sino en el Dios a quien hemos escogido y servido? Dios cumple sus promesas, Él es fiel a su palabra. Es un Dios de pacto, es un Dios de promesa, es un Dios que cumple. No es un Dios que no cumple, es un Dios que cumple su promesa. Por eso Dios, nuestro Dios es un Dios de pacto. Aleluya. Pero este Josafat rey reconoce que Jehová es nuestro Dios y viene la línea ¿de dónde? De sus padres. ¿Sabe, mi querido hermano, la tristeza más grande que un hijo puede decir a su padre, entre líneas cristianas, que dicen, mi papá es pura boca, no más va a la iglesia, no pasa. Dice que ora, levanta su brazo y se anima y llega a la casa. Ahí es peor que los paganos. Esa es la peor línea que usted le puede dejar a su papá, a su mamá. Entonces, eso es la peor línea. Vivir o decir lo que usted no vive. Porque Dios no le va a dejar un modelo a seguir a no ser que sean sus padres. Hijo mío, instruye a tu hijo en su caminar, para que no vengan los días en los cuales tú te arrepientas y sufras. Hijo mío, instruye a tu hijo para que no se aparte. O sea, ¿quién le da la línea? Usted. ¿Quién enseña a sus hijos? No va a venir un ángel del cielo y decir, ¿sabe? Ahora te voy a... No, la responsabilidad es suya. Mi responsabilidad es educar a mis hijos, instruirlos en el evangelio. Un ángel del Señor no va a venir, está todo escrito. Así que el libro que usted puede leer son las escrituras. Léase Proverbios, léase la escritura completa, léase del Génesis al Apocalipsis. Usted va a ser rico en sabiduría, porque ahí está todo lo que usted necesita para criar sus hijos. ¿Usted me está comprendiendo? Josafat tenía temor de Dios. Él aplicó en un momento difícil donde un ejército poderoso venía contra él. Jesús dice, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué le está enseñando Jesús a sus discípulos? Le está enseñando primero a reconocer a Dios. Porque lo demás es añadidura. Lo que le falta a usted es añadidura. Si a usted le falta algo, pídale a Dios. Pero Dios ya lo sabe, añadidura. Le va a seguir la añadidura cuando usted busca a Dios. No va a venir la añadidura antes. ¿Usted sabe lo que es añadidura? No va a venir antes. No, esas cosas van a venir.
Pero es como un imán. Van a venir, mientras más usted busca a Dios, mientras más usted camina por Dios, es como un imán. Usted va a traer esa añadidura a su vida. Usted va a ser próspero, bendecido. ¿Pero cuándo? Cuando usted busca a Dios. Las añadiduras no vienen porque usted es lindo, linda. No, la añadidura viene cuando usted busca a Dios, cuando usted es justo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con este rey de Judá? Le vino toda la bendición a su reinado. Prosperidad económica, prosperidad en su vida. Tenía cantores, alabanzas al Señor. ¿Y qué hizo Dios? Lo prosperó. Y usted lo va a ver, si me alcanza el tiempo. Espero ir rápido. Vamos a llegar a lo que pasó. Entonces este se postró delante de Dios y su oración empezó a estremecer el cielo. Empezó a abrir el cielo con su oración. ¿Por qué? Porque él entró en un estado de humildad delante de Dios. En un estado de reconocer primero a Dios. No fue a pedir, Señor, por favor, defiéndeme de los 3 ejércitos que vienen. No, él no pensó así. Él pensó diferente. Señor, tú sabes. Yo te conozco que tú eres el Dios de mis padres. Tú eres el Dios eterno, poderoso. Entonces, tú eres fiel. Tú eres Dios de pacto, que cumple sus promesas. El Dios eterno cumple sus promesas. Mi querido hermano, tercera cosa. Y presentó ahora, después de haber adorado a Dios, presentó su problema. ¿Cuál era el problema más grave que tenía Josafat? El problema más grave, el temor más grande que tenía Josafat, el rey, era que venía un ejército y él sabía que lo iban a matar. Iba a matar no solamente a él, sino a toda Judá. Eran miles, escuche bien, eran miles y miles y miles. Era un gran ejército que se unieron contra Judá. Y el rey tuvo miedo. ¿Usted ha sentido miedo alguna vez? No me diga, usted no ha sentido miedo. Usted no es Superman. Yo también he sentido temores. Todos en algún momento dado hemos tenido temores. Ya sea una enfermedad, ya sea a una noticia grave, ya sea a veces cuando usted no tiene que comer, usted ha sentido temor. ¿Cómo voy a vivir mañana? Nunca ha pasado eso. Presentó su problema a Dios. Oró a Dios. Y él le dice bien claro, mire, escúcheme, Dios, escuche bien, Dios escucha las oraciones de los justos y la contesta. Pero Dios escucha la oración humilde, humillado delante de la presencia de Dios. Usted tiene el Salmo 32 cuando David, después que peca, se postra delante de Dios y él se humilla delante de Dios reconociendo. Usted tiene la oración más preciosa que hay, la oración de Jabe. Jabe era un joven que ni siquiera nadie lo conocía, no tenía ni nombre ni título, no. Jabe, era Jabe nomás. Es como usted nomás. Pero un día Jabes oró. Y yo se lo voy a leer, mire, es hermosa esta. Vaya usted a Primera de Crónica. Su madre había tenido a Jabes con dolor. Había sido un parto doloroso. Capítulo 4 de Primera de Crónica, versículo 9, dice así: y Jabe, mire cómo Dios destaca aquí, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Qué significa ilustre? ¿Usted sabe lo que significa ilustre? Alguien destacado, alguien temeroso, alguien ilustre, alguien que se expresa bien, que tiene temor, que habla, ilustre. Hoy, que es ilustre este muchacho. Y Jabes era más ilustre que sus hermanos. ¿Cómo serían sus hermanos? Si Dios reconoce que Jabes era ilustre. Escuche. Al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz, ¿en qué? En dolor. O sea, la madre sufrió mucho el parto de su hijo. Pero ¿qué hizo Jabes? E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios?
y le otorgó Dios lo que pidió. Escucha que Dios contesta la oración. Y Dios escuchó la oración de Jabes, un hombre común, un joven común. Por eso digo que hasta los jóvenes pueden ser de oración, hombres de Dios. Y Dios contestó la oración de Jabes, un hombre que no tenía ni siquiera reconocimiento. Mire, mi querido hermano, usted puede ser un hombre común y corriente, pero si su corazón se derrama delante de la presencia de Dios con temor, Dios le puede contestar oraciones profundas y le puede levantar y sacar del hoyo que está. Porque así es Dios. Usted mueve el corazón de Dios. Usted puede tocar la presencia de Dios cuando usted realmente es honesto. Escuche bien, honesto. Porque una cosa es ser fingido. Y Pablo también critica a Timoteo. Le dice que tu fe no sea fingida, sino honesta. Jabes era honesto. No andaba con doblez. Él le dijo al tiro a Dios: si solamente me enancharas, me bendijeras en un momento de angustia. ¿Y quién fue después Jabes? Poderoso. Dios le contestó una oración que él hizo. Josafat decidió hacer lo bueno delante de Dios. Y eso es lo que llama el corazón de Dios. Mire, usted quiere ser victorioso. ¿Cuánto quiere ser victorioso delante de Dios? ¿Usted quiere que le bendiga? ¿Usted quiere que Dios le bendiga? Yo quiero en esta mañana usted va a tener el secreto cómo Dios le puede bendecir. Cuando usted toma el camino de servir a Dios en justicia y reconocer a Dios en su vida y usted someterse a Dios en humildad, entonces Dios le va a levantar, Dios le va a contestar su oración. No importa que sea una oración quizá intelectualmente no bien ordenada, no importa, pero Dios contesta la oración del justo, de aquel que teme a Dios. La Escritura dice que este hombre no conocía mucho, pero hizo una oración simple. Simple. ¿Sabe por qué? Porque la oración de los fariseos no era simple, era extraordinariamente intelectual, pero no agradó a Dios, porque ahí no había vida. Pero una oración simple, aquel que se meta su pieza, una oración simple, puede mover el corazón de Dios, porque Dios bendice a los simples. Usted no necesita hacer tantas cosas como para que Dios conteste. No, Dios le va a contestar conforme su corazón. Cuánto usted ama a Dios, cuánto usted teme a Dios, cuán humilde es delante de Dios, cuánto no oculta sino abierto. Simple, oraciones que Dios contesta. ¿Se da cuenta? Que Dios mueve su mano cuando hay un corazón que ora a Dios en justicia. Simple. Es que algunos vienen a la presencia de Dios, creen que van a impresionar a Dios con algo extraordinario, un mensaje que poco menos a Dios hay que impresionar. No, mi querido hermano, usted no necesita impresionar a Dios. Nada. Usted lo que necesita es derramar su corazón delante de Dios, con honestidad, con sinceridad. Solamente hablar con Dios. Orar significa hablar con Dios. Orar significa conversar con su Padre. Orar significa tener una comunión con Dios. Es conocerle. Usted me está siguiendo, ¿a usted le gusta la palabra? Vamos a ir a otra. Entonces, cuando el rey Josafat empezó a expresarle su situación, ¿y ahora qué vamos a hacer? Señor, ¿qué vamos a hacer? Hay un tremendo ejército rodeando a Judá, tripartito, son feroces, son malos y son miles, y nosotros un ejército tan pequeño. ¿Sabe Dios? Si tú no estás conmigo, nos van a destruir. No tengo fuerza, estoy débil. Mire cómo empezó Josafat. Somos débiles, tengo miedo. Tú eres el único que puede ayudarme. No hay otro Dios más grande que tú. En el verso 15 dijo: y en medio de toda esa oración, en medio de toda esa oración que hizo Josafat el rey, todos estaban mirando. Los niños y las mujeres estaban ahí en esa asamblea. Él estaba un poco más allá y él estaba orando a Dios. En medio de todo eso,
Vino el Espíritu Santo. Escuche, es tan importante que usted entienda el Espíritu Santo. Es tan importante en la vida de una iglesia. Y en ese momento el Espíritu Santo desciende sobre un hombre. Escuche. Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benala, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Escuche, a los que dicen que uno es fanático del Espíritu Santo, en medio de la reunión, el Espíritu Santo llenó a ese hombre. Lo llenó, vino el Espíritu de Dios sobre ese hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Jahaziel. ¿Y qué hizo? El Espíritu Santo vino sobre ese hombre en medio de una reunión de oración. Estaban todos de pie, la mujer, los niños. El rey estaba orando y de repente el Espíritu Santo tomó a este hombre para traer un mensaje poderoso. Un mensaje que iba a cambiar el curso de la vida del rey y de todos los que escuchaban. Y él dijo bien claro así. Escuche bien. Y dijo, ¿quién dijo? El Espíritu Santo, de la boca, ¿de quién? De Jahaziel. Y dijo, oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Una palabra profética poderosa. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No se amedrentes, no tengas miedo. El Espíritu Santo vino sobre este hombre y dijo, no tengas, Josafat, moradores de Jerusalén, Judá, no tengan miedo, cálmense, porque esta guerra no es de ustedes, es mía. Aleluya. Cuando usted tenga un problema, nunca se desespere más allá de la cuenta, porque la guerra no es suya, es de Dios y Él lucha por nosotros. Él lucha por nosotros. ¿Sabe? Porque el Espíritu Santo ha venido sobre ese hombre y ha traído una profecía profunda que cambió el ambiente de esa reunión. Entonces yo quiero decirle una cosa a usted, mi querido hermano. Cuando nosotros nos juntamos a adorar a Dios y viene el Espíritu Santo sobre esta reunión, ¿qué es lo que ocurre? Cambia la atmósfera espiritual y usted empieza a percibir la gloria de Dios y usted empieza a cantar en el Espíritu, a gozarse en el Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es bienvenido a este lugar. Queremos que se quede en nosotros, en el ambiente, en la iglesia, y que Él haga milagros, señales, prodigios, y usted hable en lengua, profetice si quiere, cuando el Señor le dé. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está en una iglesia, la iglesia tiene vida. Pero cuando el Espíritu Santo se va de una iglesia, la iglesia muere en una religión muerta, en un cementerio de alabanzas, pero está muerta. Esa es la crítica que Dios le hace, Jesús le hace a una de las iglesias del Asia Menor del Apocalipsis. ¿Qué tienes? Nombre de que vives, pero estás muerta. Entonces, ¿dónde tiene que estar usted? En la iglesia que está viva. En esa iglesia tiene que moverse. En esa iglesia tiene que adorar. En iglesias vivas, no muertas. Iglesia donde el Espíritu Santo se mueve con poder. Josafat dijo bien claro. Dios le dijo a este rey: no te preocupes, la guerra es mía, es de Dios. ¿Qué hizo Josafat? Descansó. Mire, yo quiero adelantarme porque no tengo tiempo. Necesito llegar allá. Necesito estar con usted allí, en ese valle. Y cuando de repente Josafat entiende en el Espíritu que esta guerra no es la de él. Él no va a pelear una guerra. Él va a estar confiando en Dios. Dios le trajo una palabra profética: que descanse en Dios, porque Dios tiene el control de todo.
Y Dios dice, mía la venganza, yo daré el precio. Y sabe, cuando lo entendió el rey, él no hizo otra cosa que adorar a Dios. Puso alabanza, puso cantores, puso hombres a adorar a Dios, porque la guerra de Dios hay que adorar a Dios. Y mientras ellos adoraban y cantaban en el templo y estaban todos juntos, contentos, porque Dios había hablado. Y dijo Dios, después de cantar tanto el Señor, ahora Dios dice, mañana, cuando se levanten, vayan a mirar a ese valle. Y ese valle se llama Beraca. Y dice, todos se levantaron, empezaron a adorar a Dios. Mire, un ejército tripartito donde había miles cantando a Dios. ¿Sabe? Cuando usted tiene pena, ¿qué dice el apóstol Santiago? Cuando usted esté contento, ¿qué dice? Cante alabanza. Y cuando usted sabe Santiago, y cuando usted esté triste, ¿cómo? Haga oración. O sea, Dios nunca le da un espacio para que usted se desanime y un espacio para que usted se entristezca y diga, bueno, aquí no pasa nada. No. Mire, cuando todo el pueblo de Judá se levanta en ese día, ya habían adorado a Dios, los moabitas estaban ahí, en el valle. Los sirios estaban ahí. Los 3 ejércitos estaban amontonados por miles, con carpa, con todo, rodeando. En el valle. Listo. Pero Dios había dicho antes, no se preocupen, esta es mi guerra. Ustedes no peleen, ustedes miren solamente lo que yo voy a hacer. Solamente ellos miraron, adoraron a Dios, adoraron. Cuando se levantaron y fueron a mirar, mire, escuche bien, esto a mí me impresiona. Yo tengo que leérselo. Cuando empezaron, dice, a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón. Escuche, en medio de la alabanza que puso Dios, esto. ¿Usted cree que la alabanza no es importante cuando estamos en el Espíritu? Sí, mi querido hermano, es parte de toda la adoración. Pero usted tiene que entender qué hay después de la alabanza. ¿Qué hay lo que usted no ve? Mire, demonios huyen cuando usted alaba a Dios. Demonios son quebrantados. Poder de brujería son quebrantados. Hay liberación en medio de la alabanza y sanidad. Significa que la alabanza es un arma importante delante de Dios también. O sea, cuando cantamos, gocémonos en el Señor. Porque Dios, de Él es la victoria. Y Él nos trae la victoria. Entonces, ¿qué pasó? Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir, que son los sirios, la emboscada de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros. No dice el rey Josafat mató, no, dice, y se mataron los unos a los otros. Y después dice, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a su destrucción de su compañero. O sea, mire, escuche bien cómo es la historia. Moab, las 2 tribus, Moab y la otra que se llama Amón, vinieron contra Seir y los mataron a todos. Y después que los mataron a todos, quedaron las 2 tribus, dice, y ellos se mataron entre ellos. Y finalmente se mataron todos en el valle de Beraca. Por eso el valle de Beraca significa alabanza. Y cuando se hubieron matado todos, Judá miró y vinieron esa mañana. ¿Y sabe lo que pasó? Cuando vino todo el rey Josafat y los cantores, porque habían puesto cantores, alabanza, todo alabando a Dios. Pero ¿cómo si tenemos una guerra? ¿Cómo vamos a alabar a Dios? ¿Usted está enfermo? Canta alabanza. ¿Usted está enfermo? Canta alabanza. Pero ¿cómo vamos a cantar alabanza cuando estoy enfermo? Bueno, ¿de quién es la guerra? ¿Suya o de Dios? Haga oración. Entonces, y dice, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí
bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca hasta hoy. Beraca significa alabanza, porque en ese día murieron las 3 tribus que querían destruir a Judá. Las 3 murieron, pero no quedó hasta ahí. Y esto es lo que me agrada de Dios. En ese día vino Josafat el rey. Estaban todos muertos en el valle, miles y miles. Y cuando los vieron puros cuerpos. Y Dios los enriqueció. Sacaron todo el tesoro, todas las riquezas, y se las llevaron. Y estuvieron días sacando riqueza. Y Dios bendijo a su pueblo y lo enriqueció. Pero el pueblo no hizo nada. Dios lo enriqueció. Me remonto al tiempo del faraón. El tiempo del faraón. El faraón persiguió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo 400 años de esclavitud. Eran pobres. Y el día que Dios los saca con mano fuerte, porque Dios endureció el corazón del faraón para mostrar su poder. No porque el faraón tenía poder, no. Dios endureció su corazón para que tuviera poder. O sea, para que fuera más malo. Cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel, los hebreos, dice que los mismos, después que hizo los milagros el Señor, las plagas y todo, los mismos egipcios le dijeron a los hebreos: váyanse, por favor, váyanse. Y les llenaron carretas con tesoro, con todo, y los bendijeron y dijeron: ahora váyanse, déjenos tranquilos, no queremos que ustedes estén aquí, váyanse, porque ustedes tienen un Dios poderoso. Y los echaron riquísimos para afuera. O sea, quiere decir que Dios es dueño de la plata y del oro. Él dice que Él es el dueño de la plata y el oro. ¿Sabe por qué? Porque Dios no miente. Y después vinieron a Jerusalén. Estoy leyendo Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 28. Y vinieron a Jerusalén. ¿Con qué vinieron? ¿Con qué? Con salterio y arpa y trompeta. Vinieron ricos, contentos y alabando a Dios. ¿Qué le parece? ¿Sabe por qué? A la casa de Jehová. Vinieron a la casa de Jehová porque Dios habitaba en la casa de Jehová. Pero yo le tengo una noticia en esta mañana que usted ya la sabe. Ya Dios no habita en una casa. Dios habita en usted, en mí. Ahora Dios ha hecho de nosotros su templo. Por eso cuídelo. Fíjese dónde se mete. Fíjese lo que mire. Fíjese lo que habla. Porque usted es templo del Espíritu Santo. Entonces, Josafat dice, puso salterios, arpa, y vinieron a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Y cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz por todas partes. Aleluya. Dios le dio paz. Mi querido hermano, usted puede buscar arreglar. Mucha gente, aunque tenga economía, usted nunca va a tener la paz. Porque el dinero no trae paz. El estatus no trae paz. El único que trae paz es Jesús de Nazaret. Jesús dijo: yo soy la paz del mundo. Yo soy. Mi paz os dejo. Capítulo 14 del Evangelio de Juan dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. O sea, Jesús dice que en este mundo no debemos tener turbaciones, porque Él dice que Él es nuestra paz. ¿Y qué hace el diablo? Cuando le quita la paz, lo hace hablar de Dios. Conserve la paz. Y dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Por tanto, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se los habría contado. Pero voy a prepararles morada, para que donde yo estoy, también usted esté conmigo. Capítulo 14 del Evangelio de Juan le estoy leyendo. O sea, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo la da a través de cosas, pero Dios la da en el Espíritu.
Esa es lo que nunca debe perder usted, la paz. Josafat tuvo paz porque Dios se la dio. Y nosotros tenemos la bendición más grande, que Dios está aquí, está con nosotros, está en su corazón. Él trae paz. Y si usted pierde la paz es porque usted buscó lo que no es de Dios. ¿Sabe cuándo pierde usted la paz? Cuando usted empieza a meterse en el mundo. Y en el mundo se puede decir en cualquier cosa. En cualquier cosa que miren sus ojos, escuchen sus oídos, entonces usted va a perder la paz. La paz se pierde. ¿Y sabe lo que ocurre? Un síntoma cuando usted pierde la paz. Yo le quiero decir qué va a pasar. Primero, pierde la paz. Segundo, viene la turbación. Tercero, viene el reclamo. Cuarto, viene la incredulidad. Quinto, viene la deserción. Y sexto, ya no quiere ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿dónde comenzó? Cuando usted pierde la paz. ¿Y qué es la paz? Es la comunión con Dios. Cuando usted pierde la comunión con Dios, usted se está yendo de la iglesia. Por eso hoy día hay muchos desertores y muchos apóstatas. Estuvieron con nosotros, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Así dice el apóstol Pablo. Usted, si pierde la paz con Dios, usted ya está cortado el cielo con usted. Por eso la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros debemos reconciliar al hombre con Dios. Para que haya paz en la tierra, usted tiene que reconciliar al hombre con Dios. Usted no pierda la paz, entonces va a caminar con Dios. ¿Entendió? Nosotros estamos mejor que Josafat. Mejor. Usted está en el mejor era de los cristianos. Porque ahora el Espíritu Santo ya no vino sobre un profeta, vino sobre la iglesia. Usted puede andar con el Espíritu Santo siempre, porque el Espíritu Santo dice en el Pentecostés, vino a morar a la iglesia y vino a morar en cada corazón que acepta a Jesús y nace de nuevo. Ahí vino a morar. Amén. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie.